Felices de poder seguir con este proyecto, de que hoy nos acompañen. Hoy, como ya pudieron darse cuenta, vamos a hablar de fútbol, que más que 22 personas corriendo detrás de una pelota, ¿no? Tiene unas historias, unas reglas, unos momentos icónicos, y de eso venimos a hablar, ¿no? En nuestro manual de deportes para curiosos. El fútbol es la representación de identidad, es nostalgia, la nostalgia de infancia. Yo te diría y te resumiría en que el fútbol es emoción. Incluso es una justificación para convivir. Se jugaba el rugby fútbol, que así se llamaba, pero los universitarios y la gente que estudiaba decía, no podemos ser tan animales. Y nosotros queremos solo aplicar el primer valor del fútbol y que por siglos y años ha sido el mismo valor, y con eso se educa a los niños en lo que le llaman el baby fútbol en Uruguay, en Argentina y en Inglaterra el fútbol base, y en España el fútbol base, que es el kick and run, patea y corre. Las reglas de Cambridge eran muy elitistas. La regla número 1 de las reglas de Cambridge era: todo equipo que juegue fútbol tiene que denominarse University Football Club. Y déjame presumirte rapidísimo antes que se nos vaya el tiempo. Yo soy socio Del Sheffield FC. Una de las cosas más curiosas y que se entiende es el empate, ¿no? ¿Qué pasa con los empates en el fútbol? Porque uno podría decir que es controvertido que nadie gane cuando es una competencia entre dos. Guidia devolveu a Julio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guidia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai. Guidia. 2-1 ganha o Uruguai. Desolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã. Porque na realidade, el gol de Uruguay a Brasil en el Maracanazo. Guilla. El maracanazo. De momento. Que cambió la historia de un país. Y del fútbol. Y del fútbol como tal. Creo que hoy nos adelantamos. Pero bueno, Beto, cuéntanos. Cuéntanos. Pues el fútbol es más que un juego. El fútbol es la representación de identidad, es el deseo de defender una camiseta, de defender a una comunidad, de representar a un país o de ser representado en un país. Es nostalgia, la nostalgia de infancia. Quien no ha pateado un balón en su vida. Y ahí yo te interrumpo rápidamente. No solo hablemos del país, lo que representa en un contexto, si lo bajamos al local, ¿no? A la ciudad, Al barrio. al barrio, ¿no? O sea, tiene un arraigo y una fortaleza, o sea, nos ha marcado yo creo que a todos una identidad, porque todos crecimos que yo sigo un equipo por mi familia, yo que los de esa ciudad, ¿no? Como, y estoy hablándote solo del caso como yo lo viví en Bogotá, en Colombia, ¿no? Pero cuando uno empieza a encontrar es eso mismo. Aunque no sea una ley, finalmente se va heredando esa predilección por unos colores. Yo te diría y te resumiría en que el fútbol es emoción, ¿no? O sea, creo que es una de los momentos que más emociones vemos, nos crea memoria colectiva y al final es una catarsis de muchas personas juntas, ¿no? O sea, reúnelas en la final de la Champions, en la final del torneo del país, reúnelas en la final del Mundial, hasta para remontarnos a lo que hablamos en el episodio pasado en las finales o en las competencias de los países de los Juegos Olímpicos. Y pues eso es una locura, ¿no? Claro, incluso es una justificación para convivir. Exacto, ¿no? Y eso también nos muestra otro lado que el deporte nos muestra de lo que de esas características que tenemos como seres humanos, ¿no? Cómo compartimos, cómo empezamos a crear diferencias y a crear esas opiniones frente a temas, ¿no? Porque todos hemos opinado sobre una jugada de Messi, sobre la mano de Dios de Maradona, si me está adelantando, sobre si Ronaldo o Messi, no, o sea, que hemos vivido en una constante conversación alrededor de temas que el fútbol nos ha dejado porque se ha convertido en eso.
en un elemento característico de nosotros como seres humanos. El fútbol crea y destruye amistades. Exacto. Eso está. Y es un ejemplo, como decía Desmond Morris, es un ejemplo de la identidad del ser humano como un animal de manada. Exacto. Eso es el fútbol. Pero bueno, no, pues Beto, primero que todo, bienvenido al segundo episodio. Sí. Acá, pues estamos felices de poder seguir con este proyecto, de que hoy nos acompañen. Hoy, como ya pudieron darse cuenta, vamos a hablar de fútbol, que más que 22 personas corriendo detrás de una pelota, ¿no? Tiene unas historias, unas reglas, unos momentos icónicos, y de eso venimos a hablar, ¿no? En nuestro manual de deportes para curiosos. El deporte favorito de Luis. El deporte favorito de Luis, para los que nos vieron en el episodio anterior, Luis es la persona que nos acompaña y es el que está pendiente de todo, Es el guardaespaldas. de Beto. No, de todo, de deportes para curiosos. Es el que está moviendo los fierros y todo. Exacto. Bien. Entonces, pues Beto, bienvenido. Pues muchas gracias. Este es nuestro segundo episodio con mucha alegría, con mucho orgullo y con mucha emoción para hablar de un deporte del que se ha hablado mucho durante muchos años, pero de todavía hay muchas cosas que se han dicho poco y que son muy interesantes acerca de este deporte. Así es, así es. Y para remontarnos y darle a este silbatazo inicial del partido que tenemos hoy, yo creo que lo más curioso que yo he visto no es en esos orígenes, ¿no? Todos hemos oído de Inglaterra y no, y hace poco, hace unos años, en Netflix, la serie de Deportes para Caballeros, algo así, ¿no? Juego de Caballeros. Y cuando uno se remonta, realmente una práctica similar, que es la base, nace es en Asia, ¿no? En China, Egipto, pues en... Bueno, realmente no hay una cuna como tal. Hay antecedentes, por ejemplo, de 3.500 años en China con el Sushu o el Kuyu, que le llaman, que es su traducción fonética, pero también el Epísquiros en Grecia, que tiene raíces o hay antecedentes de más de 3.000 años. Incluso hay esculturas con figuras de Epísquiros, con imágenes de un niño y un adulto dominando una especie de balón o pegándole a una especie de esférico con las piernas, e incluso hay una imagen que está en el Museo de Atenas, en el Museo Antropológico de Atenas, que en esa escultura, en ese tallado, en ese grabado, se basaron para hacer el zócalo del trofeo de la Europa League. Pero también, por ejemplo, hay, aunque más cercanos, antecedentes en Japón con el Kemari y en la zona de Birmania eh, con el Chinlone, que el Chinlone se ha hecho muy famoso porque ha aparecido en años recientes en redes sociales y mucha gente lo cataloga como freestyle, pero no, la verdad es que es Chinlone, que es un juego que se trata de dominar o sí, de dominar el balón con las piernas, con los pies, con el antebrazo, con los codos, nunca con la mano, nunca con la cabeza, con los hombros, con la cadera. Y curiosamente se juega con una esférica vacía. Es una esférica como de palma, de caña, que tiene orificios, está llena de orificios. De ahí, de hecho, si tú lo ves es como un baloncito de fútbol con octágonos, pero no, son huecos donde es muy difícil poder dominarlo porque aparte de liviano, le entra el aire, el aire le cruza. Y en esa zona de Birmania, de Tailandia, apareció el chinlone hace más de 2.000 años. En la antigua Roma, pues Roma conquistó prácticamente todo el mundo, el Imperio Romano. Se robaron muchas tradiciones griegas, muchas tradiciones de Oriente, y entonces ahí aparece el arpastum, que eso ya era como que la versión de entrenamiento militar del fútbol.
esa evolución de pasar de un deporte de recreación se volvió parte de entrenamiento militar, tanto en China como Roma. en Roma. Pero ahí, si me adelanto ahora sí, hacia el siglo XIX más o menos, sí llega a la raíz de la que hablamos, que es Inglaterra. Y es que esa es otra historia fascinante, ¿no? El fútbol y el rugby, y hasta que decide la FA, la FA, la Asociación de Fútbol. Bueno, no fue la FA, fue Cambridge, que es cuando aparecen las reglas de Cambridge. Cuando aparecen, se jugaba el rugby fútbol, que así se llamaba, pero los universitarios y la gente que estudiaba decía, no podemos ser tan animales. Y nosotros queremos solo aplicar el primer valor del fútbol y que eh, por siglos y años ha sido el mismo valor y con eso se educa a los niños en lo que le llaman el baby fútbol en Uruguay, en Argentina y en Inglaterra el fútbol base y en España el fútbol base, que es el kick and run, patea y corre. Ese es el secreto y la base natural del fútbol como tal. Así nace el fútbol. No, pues mira, un niño pequeño, ¿no? En cualquier lugar, no solo los que mencionaste, y patea y corre. Claro. ¿No? Y es como uno aprendió a jugar y le da coordinación y aprende a moverse. Esa es la base. Exacto. Estamos hablando que esas reglas de Cambridge aparecen en 1848 48. aproximadamente, Sí. y de ahí pasamos hasta 1904 No. no, yo iba a hablar de la FIFA. De la FIFA. Claro. Bueno, claro. Pues de Porque, a ver, las reglas de Cambridge eran muy elitistas. La regla número 1 de las reglas de Cambridge era todo equipo que juegue fútbol tiene que denominarse University Football Club. Entonces no lo podía jugar y a pesar de que seguía el Shove Try Football y el Mob Football, que era el juego de masas y que jugaban en las calles, no. El juego organizado tiene que ser de universitarios. Hasta que en 1857, en Sheffield, aparecen las reglas de lo que conocemos actualmente como el fútbol, que son las reglas de Sheffield. Sí, Cambridge es la cuna de las reglas del fútbol, pero el fútbol lo consumimos o lo vemos ahora o lo jugamos ahora gracias a Sheffield, que se convirtió en el primer club de fútbol no universitario. Y fue gracias a Sheffield se empezaron a hacer los clubes de fútbol que no pertenecían a escuelas. Se empezó a popularizar el fútbol organizado. Ajá. Y déjame presumirte rapidísimo antes que se nos vaya el tiempo. Yo soy socio del del Sheffield FC. La única ciudad, creo yo, al menos en Inglaterra, que tiene 3 equipos con el mismo nombre. El Sheffield FC, que es el equipo más antiguo del mundo, que nació en 1857. Después le siguió el Sheffield United y después el Sheffield Wednesday. Bueno, mira, curioso, esas curiosidades de los deportes y en este caso del fútbol, ¿no? O sea, una ciudad con 3, porque yo me hubiera quedado con Manchester City y Manchester United, ¿no? Para mí ese era el... Arsenal y Chelsea. Exacto. Y bueno, de ahí pasamos al 1904, cuando aparece la FIFA, ¿no? Ya esta entidad regente a nivel mundial del fútbol y que pues al final ha sido la que ha encabezado la evolución al fútbol y a las reglas que conocemos hoy, ¿no? Y a las modalidades, al mundial, todo ha partido de ellos un poco. Sí, se apropió del fútbol como tal. Y ¿te acuerdas de quién hablamos como el padre de los Juegos Olímpicos modernos? Pierre Coubertin. De Coubertin, era francés. Ujú. ¿Quién es el padre de la FIFA y del fútbol global como tal? Un francés, Robert Guérin. ¿Quién es el que se encarga a regañadientes y contra los deseos fervientes de los ingleses, por eso se niegan a participar en los 2 primeros mundiales, 3 primeros mundiales, porque si a nosotros inventamos el fútbol y no puede ser que no hayamos organizado la FIFA, ni que hayamos sido los primeros primer presidentes mundial de la y- FIFA. Bueno, Robert Guérin reúne
reunió a los países británicos que se negaron, pero prácticamente fueron países francófonos, salvo Alemania y España, que son los que finalmente en París forman la FIFA. Mira, interesante la historia, no conocía esa parte de los ingleses en su orgullo por el fútbol, Sí. que eso hubiera pasado. Además, es curioso que no, o sea, hablamos de la FIFA y del nacimiento del fútbol como lo conocemos organizado en Inglaterra y terminamos reconociendo que el primer mundial se juega en 1930 en Uruguay, En Uruguay, ¿no? así es. Entonces uno dice, curioso ese movimiento y cómo los mismos, no sé, franceses que tomaron el liderazgo de esta creación o apoderamiento del fútbol y volverlo este fenómeno mundial que soy y no organizan su primer mundial. Y aparte, cuando organizan el primer mundial, ya se había jugado, digamos, el primer mundial de la FIFA, pero realmente es el segundo mundial porque el primer mundial, como te dije al inicio, eran los Juegos Olímpicos, pero los Juegos Olímpicos no fueron el primer torneo internacional de fútbol como tal, porque la primer competición de selecciones que se dio en toda la historia del fútbol fue el British Home Championship, donde participaban las selecciones británicas, Claro. algo así como, igual que el rugby. Los británicos hacían su propio torneo, que ese nació en el siglo XIX. Ahora todo el mundo habla de la Copa América como el torneo más antiguo de fútbol de la historia. Pues sí, pero porque en 1984 eh, desapareció el British Home Championship, Claro. que hasta 1984 servía como el clasificatorio para los mundiales de fútbol para los británicos. Ahí hay otro tema muy importante, o por lo menos para mí, es que, y para pasar al siguiente tema, que el fútbol profesional no nace sino hasta como el 85, ¿no? 1885, ¿no es? Sí, Como cuando empiezan a 1885. exacto, que es cuando ya empiezan a oficializar los pagos y a que sea Bueno, vale en el primer lustro de los 80s en el siglo XIX, entre 1880 y 1885. Es cuando se hace legal. Ujú. okey, no, buenísimo. Ahora vamos para seguir adelante con todo lo que tenemos hoy preparado. Queremos contarles o hablarles un poco de eso que tiene sentido cuando uno entiende el fútbol, ¿no? Porque, pues sí, es el deporte más popular y uno entiende a veces lo básico. Hay gente que no entiende nada porque también nos hemos cruzado con personas que Que dicen, no entiendo no nada interesa y absoluto. no les interesa además. Pero una de las cosas más curiosas y que se entiende es el empate, ¿no? ¿Qué pasa con los empates en el fútbol? Porque uno podría decir que es controvertido que nadie gane cuando es una competencia entre dos, pero tiene mucha lógica y se ha ido, digamos, yo no conozco mucho la evolución, eso, tú eres el que sabe más de eso, pero pasar al empate como un marcador y que sirva de puntaje y tener la posibilidad de darle al empate esa visibilidad como, hey, pues también a veces hay que luchar el empate, Claro. es muy válido. A mí no me gusta mucho el empate, pero finalmente es el marcador que la mitad festeja y la mitad critica. Exacto. Es un marcador, es como el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Y yo creo que en el fútbol no debería haber empates, como no había antes. Claro. El primer empate a 0 goles se dio en el primer partido de selecciones, que fue entre Inglaterra y Escocia. Y ya te voy a hablar un poquito de cómo jugaron en esa vez. Eh, y de ahí se han venido dando los empates. Creo que la fórmula en este caso, la fórmula de los torneos internacionales o la fórmula de la MLS debería adoptarse para todos los torneos del mundo y todas las ligas del mundo. Siempre debe haber un ganador en una competencia. Claro, eso es lo que, pues al final, la competencia es eso, Claro. ¿no? Y el otro tema que uno entiende porque a veces es tan controvertido es el famoso árbitro, ¿no? El arbitraje y todo lo que puede desencadenar una decisión, ¿no? En el contexto del partido.
Yo he tenido 2 amigos, hace mucho no los veo, que eran árbitros semiprofesionales, o profesionales porque tenían una paga, pero no de primera división, y decían, es puede ser la profesión más difícil de todas, porque a uno incluso le rompieron una vez la nariz a uno de ellos, este, te pueden llegar a agredir, eh, tu mamá es la que sufre. Cada semana con los gritos le deben reventar los oídos y sí, es la posición que todo el mundo repudia, pero que todo el mundo quiere cuando un partido se va desviando o se va volviendo controvertido. Total, total, y creo que en esa evolución sí ha mostrado que, pues, al final existe un componente humano, ¿no? Pues, ahora tenemos el VAR, pero, pues, creo que el árbitro sí ayuda y media en muchos momentos que, pues, que sería difícil poner de acuerdo a los 2 equipos, a los 2 técnicos, ¿no? Entonces, pues, Exacto, creo que sí es un elemento muy útil. exacto. Bueno, Beto, así rápido, ¿cómo se juega? ¿Cómo le explicas a un niño cómo se juega el fútbol? Fácil, 2 equipos de 11 jugadores cada uno. El objetivo es meter la pelota en el arco contrario con dos tiempos de 45 minutos y el balón siempre está en juego, no se meten las manos más que el portero. Si metes las manos, te castigan. Suena muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Así, eso. Y es uno de los deportes con menos reglas en todo el planeta. Tiene solo 17 reglas esenciales. Mira, ahí está, ahí está. Y de esas reglas, bueno, explícanos qué es el fuera del lugar. Así, así, ya que hablaste de las reglas esenciales. Es la regla que más modificaciones ha tenido en la historia. Su primera regla nació en 1904. Su primera modificación oficial ya bajo el mandato de la IFAF, que es el organismo que ve las reglas y que regula las reglas, nació en 1904, aunque ya desde 1866 apareció la regla del fuera de juego cuando se validan los pases hacia adelante después de la media cancha. Ok. Y es la regla, no podría decirte en pocas palabras cuántas modificaciones, pero son muchas. El penalti. Es el volado, es la regla 14 del penalti. El penalti hace héroes y hace villanos. Eso es así. Eso es así. Bueno, y está la otra parte, ¿no? Con lo de las faltas y las tarjetas, que aunque es un deporte de contacto y, pues uno entiende que pues el contacto que lleva, si hay unos límites, ¿no? Claro, Y eso se sanciona cuando se pasa un poco esos límites, que creo que en todos los deportes uno ve que hay de una u otra manera esas decisiones, ¿no? claro, las sanciones que pues se crearon de una manera muy eh, graciosa. Si da tiempo les cuento la historia de cómo nacieron las tarjetas, pero que son, si vemos la historia del fútbol, son recientes. Ajá, pero sí, cada acción tiene una sanción y cada sanción dependiendo de la De la de gravedad. la gravedad de la falta, es como van a decidir, se te sacan la tarjeta amarilla o la tarjeta roja. No, eso de las tarjetas también, ¿no? Porque a veces uno ve que hay unas que no sacan, otros, eso como todo tiene mucha tela por cortar. Pe- Cómo ver y cómo disfrutar el fútbol. Para alguien que nunca se ha sentado ni por convivir con la abuela o con el tío, cómo disfrutar el fútbol. Pues yo, o sea, voy a empezar con una respuesta no tan clara porque eso yo creo que eso va en gustos, ¿no? Es difícil porque pues hay gente que de pronto no la trae o no conecta y yo creo que esa es una de las cosas que al apasionado del fútbol pues es esa conexión, ¿no? Con su equipo, con los jugadores, entender la estrategia, que a veces es lo más difícil, ¿no? O sea, ahorita que he explicado, no tocaste las estrategias, que eso es otro tema, pero yo diría que lo primero es encontrar un equipo o una historia de un equipo que te conecte, ¿no? Y así rápidamente, para no alargarme, yo crecí viendo pues al Chelsea, al Manchester United, pero cuando este Leicester de Ranieri gana la liga, Sí,
pues, o sea, yo creo que como muchos que nos pasó, yo fui hincha del Leicester hasta que no ganó porque uno entendía cómo él, además, lo que te digo de las historias, ¿no? No era solo como lo difícil o que era un equipo que no, que venía de las divisiones inferiores, ¿no? Y entendía la historia de Bardi como ese goleador que venía de trabajar como en las fábricas y eso, pero cuando uno empieza a ver también el proceso que Ranieri les dice, vamos a hacer pizza, hoy no hay pizzeros ni nada, vamos a hacerlas como equipo, ¿no? Y cómo empieza a inculcarle, eso uno dice, que es un poco también lo que me pasa con el Atlético de Madrid. Claro. Criticado no el Cholo por sus estilos, pero esa, o sea, ese carácter, esa contundencia y de tener una identidad, lo que te digo, no, que de pronto a todos no les guste, pero eso. Lo otro es entender los movimientos, ¿no? Las dinámicas de los balones y de cómo los jugadores buscan los espacios, ¿no? Y cómo arman la jugada. Ese sería. Y pues yo creo que al final todo se resume en, pues en la pasión, En la emoción. encontrar esa emoción, ¿no? El túnel, el cabezazo, las historias de superación y yo creo que uno siempre le encuentra de una u otra manera encontrar esa empatía con lo que conforma el entorno del deporte y así te diría yo, esas serían mis recomendaciones para el que Y no tomártela muy a pecho si si tu equipo sale. o si tu amigo le va al equipo contrario, o el marido, la esposa, Exacto, creo que eso hace que es parte. nada más simple pasión. Beto, 3 datos curiosos del fútbol en esta sección. Los datos de Beto. Lo que les dije, lo que les dije, el primer empate a 0 goles fue en 1872 entre Escocia e Inglaterra. La formación, ahí fue la primer, digamos que formación táctica de unas selecciones. ¿Y cómo crees tú que jugaron? No, te diría que eso era un baile ahí entre todos moviéndose por todos lados. La primera formación por parte de uno de los equipos fue 1-2-8. Se contaba al portero, porque el portero no tenía posición fija, podía salir jugando, por eso se contaba. 2 medio, 2 defensas y 8 delanteros. No, Mientras que Escocia jugó con 1-1-1-8. mira, Y ahí me ahora hubiera hay creído. equipos que no juegan con un solo delantero. No, Otro dato rápido, el árbitro aparece en 1871, hasta 1871, y empezó como el rugby. Había un árbitro por cada lado de la cancha. okey, mira. Y hasta 8 años después se escuchó por primera vez El el silbato. silbido del silbato de un árbitro. Y lo que les había prometido, el origen de la tarjeta roja y amarilla. Nació en 1967 como una idea del árbitro británico Kenneth Aston, y se usaron por primera vez en el Mundial de 1970. Pero ¿por qué amarillas y rojas? Después de que Aston no pudo controlar un partido, empezó a decir, bueno, cómo puedo hacer primero que los jugadores no sean tan violentos y que los jugadores me tengan mayor respeto cuando pierden la cabeza? Y entonces iba manejando y de repente le toca un semáforo y se quedó viendo a las luces del semáforo cuando cambia amarilla, cuando cambia roja, Y ahí salió la y el idea. verde fue la idea. Y por eso se crearon la tarjeta amarilla como una amonestación para decir, bájale la velocidad, tienes que detenerte, Y el rojo. y la roja, si no te detienes, te detengo. No, mira, pues curioso que un semáforo, las luces de tráfico hayan sido. Así es. ¿Cuál es el momento legendario del fútbol que más recuerdas, Beto? Tengo muchos. El gol de oro, por ejemplo, cuando aparece el gol de oro, a mí me llenaba de emoción, a mucha gente no le gustaba, a mí sí me gustaba el gol de oro. Eh, yo no lo viví, pero el Brasil de 1970, por las historias que me cuenta mi padre, eh, Yo te digo,
A ver, Puede no ser de la historia del fútbol, pero a mí uno de los momentos más grandes fue el escorpión de Higuita. claro, O sea, sí, la genialidad en medio de un partido, ¿no? Lo que contra Inglaterra, si no estoy mal, fue, contra Inglaterra. y que alguien tenga ese desparpajo, como decimos, esa improvisación de decir, bueno, acá fue en esta jugada. O el gol de Manuel Negrete a Bulgaria en el Mundial del 86. Esa tijera que fue impresionante. Desde cómo se crea la jugada, una de las mejores jugadas que he visto en mi vida. Y eso que estamos hablando de mundiales, de selecciones, pero si nos vamos a los momentos de equipos, y que eso fue una discusión que tuvimos preparando este capítulo, pues no terminaríamos, ¿no? Porque las jugadas de Messi, los tiros libres de Ronaldo, El Barcelona el Barcelona de cuando, Guardiola, el de Guardiola, pero además Rijkaard. esa vez cuando el Bernabéu entero no tiene más que aplaudir a Ronaldinho por su genialidad, Y ya. y uno se da cuenta de eso, ¿no? De la capacidad que tiene el fútbol. Por eso, el mismo, por lo que hablábamos ahorita del Leicester, un equipo que uno diría, no, pues cómo va a llegar a ganar, ganan y con esa contundencia, ¿no? O el Logroñés cuando le saca los pañuelos blancos a Hugo Sánchez por ese, el señor gol que bautizaron, también, o sea, son momentos, el, el Manchester United de Ferguson, que Ese, hizo época con Eric Cantona como su estandarte, que es cuando se hizo legendario el número 7 del Manchester United. el Boca Juniors de Bianchi, ganándole las finales de, si era Bianchi, sí, creo, ganándole las finales al Real Madrid de la Intercontinental, cuando todavía existía ese formato, ¿no? Creo que hay un montón de cosas que el fútbol nos ha dejado históricamente, porque si seguimos podemos hablar El del Santos de maratonazo, del Santos de Brasil, de la mano de Dios. Me tocó porque fue un fresquito, y ahí lo reconozco, cuando Alemania le mete el 7-1 a Brasil, después de que Brasil ese fue los había sacado a Colombia del exacto, Mundial, según y que además me acuerdo perfectamente dónde estaba, dónde pasó, porque pues creo que nadie esperó que eso fuera a pasar no, y fue una humillación tremenda en su casa. en su casa, con su gente, en su mundial, como fue una repetición del maracanazo, del 50. Exacto. La gente llorando después del partido, ya cuando vieron el tercero y el cuarto gol, No, pues ya, yo creo tribuna que ahí todos llorando. sabíamos que ya no había nada que hacer para, pues para Brasil. Así es. Beto, antes de terminar, el glosario express, 3 términos o palabras del Ah, fútbol que toda persona curiosa del deporte debería entender. hat-trick. El hat-trick no es nada más anotar 3 goles, porque se le puede llamar, todo el mundo le llama hat-trick, pero puede ser un triplete, una trifecta, le puedes poner mil sinónimos. El hat-trick es cuando un jugador mete gol con pierna derecha, gol con pierna izquierda y gol de cabeza. Mira, no, ni sabía. Así, ¿y eso qué es? Se llama ¿sabes por qué se llama hat-trick? ¿No? Porque viene de la magia, de los trucos circenses de Ok, magia. mira, El truco del sombrero. básico es el del sombrero, el hat trick. ¿Y qué es? Aparecer un ramo de flores, aparecer un pañuelo y aparecer un animal que en aquella época pues era, o lo más tradicional es el conejo. Claro. Bueno, mira, entonces, el gol olímpico. El gol olímpico, el que nace en 1924, eh, Onsari, el argentino, que se llama gol olímpico porque fue un partido que se hizo entre Argentina y Uruguay para conmemorar el título olímpico de Uruguay en los Juegos de 1924, de París 24. Bueno, pues Cesare Onsari, nadie, cuando cambia la regla y se permite el tiro directo a la portería desde un cobro de tiro de esquina, nadie lo había probado, hasta que Cesare Onsari lo probó, Y pum, metió el árbitro gol. el gol sin que el portero tocara el balón, y y así nació el gol olímpico, por eso se le llama así. Bueno, Beto, pues creo que con esta conversación vemos que
lo que habría es tema de fútbol para hablar, ¿no? Ah, no. De No todo lo podríamos no parar. puedo despedirme, si Luis nos los permite, con un último dato curioso. Por favor. ¿Por qué se le llama arquero al arquero o al portero? No sé. No es porque tire flechas. No sabría. En los colegios, los jóvenes pues jugaban en el patio del colegio. No había porterías en el patio de los colegios. ¿Dónde hacían las porterías? En los arcos de los pasillos. Entonces, el que cuidaba el arco, que era la portería, era el arquero. Claro. Por eso se le llama arquero, porque cuidaba la portería bajo un arco que era en la escuela o en el parque. Pues mira, nunca me hubiera inventado todas las explicaciones menos esa. Y bueno, Beto, ahí para los que nos están oyendo hoy, los invitamos a que no se pierdan el episodio que sigue. Vamos a hablar de fútbol, pero la historia del fútbol femenino, ¿no? Que en los últimos años ha tenido tanta importancia y nos ha dejado otra tanda de momentos y datos curiosos y tiene una historia muy particular también, muy. Que ha roto barreras. ¿Sabes cuándo se jugó el primer partido de fútbol femenil? No, pero diría que fue en Inglaterra. Pero no te imaginas hace cuánto. No. Ni te lo vas a imaginar. Pues ustedes que tampoco saben como yo, los invito a que nos acompañen al próximo episodio del fútbol femenino, donde vamos a estar contándoles eso y muchas otras historias que nos ha dejado el otro lado, no simplemente en el lado femenino, este deporte. Es mucho, mucho más viejo que nosotros. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes. No lo olviden. Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, Facebook. En todos lados estamos. Deportes para curiosos. Gracias, Andrés. Estoy muy emocionado por este segundo episodio. Así es, Beto, muchas gracias a ti. Como la vez pasada lo dijimos al comienzo, a Luis que está detrás haciendo toda la magia y bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.